Bueno, tenemos el placer de estar en Fundación Unión nuevamente frente a la Plaza Independencia con una muestra muy importante en lo que va del año, que es Noé, siglo XXI. Y bueno, y tenemos al maestro Yuyo Noé, como nos pidió que le dijera. ¿Cómo le va? Sí, ¿Cómo está? Bien. Muchísimas gracias por recibirnos en su muestra. Para nosotros es un placer poder conversar un poquito con usted. Hace tiempo que está viniendo a Montevideo. Yo le preguntaba a usted, había venido. Creo que la última vez que vine hará hace 2 o 3 años para exponer las ilustraciones que había hecho para Memoria del Fuego de Galeano, que habían salido durante 1 año y medio como fascículo en el diario Página 12 de Buenos Aires. Y entonces las ilustraciones que hice se exponían en el Museo de Arte Precolombino. Esta obra, por ejemplo, que es de este año, se llama Facetas. Facetas porque es muy distinta viéndola de este lado que del otro lado, claro, o del costado. Claro. Son una cantidad de cosas que se van entrecruzando en la misma obra. Bueno, eso es. Pero en la actualidad yo hago pintura, dibujo, pero escultura, pero, es decir, superando las categorías. Yo, en términos generales, cuando, así como en una época, el comienzo mío, el comienzo de lo que dio sentido al grupo al que pertenecí, que organizamos con Deira Macho de la Vega en los años 60, se llamaba, hicimos una exposición que se llamaba Otra Figuración. Después todas las otras exposiciones hicimos con los nombres nuestros, pero la gente empezó a hablar de nueva figuración, término que nunca me gustó mucho. Que no es lo mismo que otra figuración. No, sí, nueva figuración nunca me gustó mucho, pero no la encajaron. Claro. Y bueno, pero lo que me interesaba a mí de nueva figuración era asumir la experiencia abstracta de la pintura libre, de todas las abstracciones, pero también para hablar del mundo en torno. Claro. Sobre todo cuando había con el action painting, el informalismo, todo esto hablaba de una pintura vital. ¿Y quién es el sujeto de la vitalidad? Claro, claro, pero desde una abstracción. Sí. Tal vez en Francia, después, muchos años después, en los años 80, había un grupo que se llamaba Figuración Libre. Tal vez el nombre más coherente sería ese. Yo había propuesto figuración abstracta, lo que es una paradoja, pero claro, me gustaba. Claro. Bueno, la cuestión es que en la actualidad también me interesa superar, siempre me interesó, pero sobre todo lo he ido desarrollando en este siglo, la diferencia entre pintura y dibujo, esas categorías. Muchas veces se entiende saber dibujar en saber representar. Y para mí el dibujo va mucho más lejos de eso. Claro, claro. El dibujo es el contacto con la línea, seguir la aventura de la línea, que puede cerrarse y representar algo, o representar algo realista o abstracto, o estar abierto y jugar ritmos y jugar. Claro, claro. Uno mirando su muestra ve dos cosas, una de ellas un gran colorido, y el otro es justamente eso, a raíz de la investigación, es su ruptura con el plano bidimensional, ¿no? Y con el plano, digamos, con el rectángulo del cuadro. Sí. Y ahí me hace acordar un poco a esa propuesta de los Madí,
¿verdad?, que surge en el Río de la Plata, que era expandirse de la zona, Sí. esa rectangular del cuadro. Entonces uno ve, por ejemplo, que sus cuadros, sus obras, excepto algunas situaciones, son irregulares. ¿No? Yo he aprendido mucho de los Madí. Es decir, cuando los Madí salieron, además yo era un adolescente, joven, muy joven, casi diría un niño, pero a mí siempre me gustaba mucho. No sé, yo fui... mi obra, es decir, tiene tantas influencias que al final no tiene ninguna en particular. Claro. No, además uno la ve y no se... Mi obra es un cóctel. Un cóctel de experiencias, un cóctel de influencia, un cóctel de mirar, de búsqueda, pero siempre yo digo que el artista joven cuando comienza es como que va a una estación y saca el boleto para un lugar que no conoce. Y a mí me pasa yo sé que el boleto para la palabra es con la palabra caos. Porque he sentido, yo todas esas cosas que decían los profesores, hay que tener la unidad de la obra y demás. Yo siempre me pregunté, ¿qué unidad puede haber en un mundo que no haya unidad? Exacto. Entonces, siempre me han interesado los contrastes, las oposiciones, la aventura. Por ejemplo, en la actualidad hay cuadros que uno ha visto de lejos, se ven como cuadros abstractos, pero de cerca está lleno de pequeñas figuritas. Claro, como aquellos, ¿verdad? Que uno se encuentra con los personajes adentro, ¿no? Sí. ¿Por qué Yuyo, ese colorido? O sea, ¿cuando siempre fue una opción del color? No, bueno, yo cuando comencé, al contrario, comenzaba, tal vez influenciado por los formalistas, muy oscuros, pero me interesaba la luz que saliera de fondo, ¿no? Esa fue mi primera época, sobre todo una serie que todavía hay gente que la recuerda, que es la serie Federal, que era sobre la historia argentina. Yuyo, muchísimas gracias, no lo quiero distraer más. Bueno, la muestra Noé Siglo XXI está en Plaza Unión, Fundación Plaza Unión, frente a la Plaza Independencia. Va a estar todo el mes, ¿no? Va a estar un buen tiempo. No hay excusa de perderse esta muestra. Bueno. Muchísimas gracias.